Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 9, titulada Peligro a la vista. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en 2 de Crónicas capítulo 28, versículo 1. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Al momento en que el rey Acaz asumiera el trono después de la muerte de Jotán, los habitantes de Judá no tenían la menor idea de lo que iba a sucederles. Bajo el reinado de Acaz, Judá cayó en tan grande apostasía que los sacrificios del templo cesaron, y debajo de cada árbol frondoso se había erigido santuarios a dioses extranjeros. El pueblo había sido alentado por el rey a que adorara a los dioses que consideraran oportunos, y durante el día de la semana que mejor les pareciera. Acaz, en el valle de Hinón, hasta sacrificó a su propio hijo en adoración a Moloc. ¿Por qué razón no hizo lo correcto delante de Dios? Por los registros de su vida, nos deja claro que el miedo lo dominaba, y esto le impedía escoger el camino correcto. Acaz cometió el grave error de pedir ayuda al rey de Asiria, en vez de buscar la ayuda a Dios. Los asirios realmente lo socorrieron, sin embargo para esto el rey tuvo que pagar un muy alto precio. Además de esto, Acaz creía que los dioses de los asirios habían protegido al reino de Judá, y así promulgó una ley para que ellos fueran adorados en todo el reino. Acaz recibió súplicas para que no hiciera eso. Sin embargo, no prestó atención. Al actuar de esa manera apresuró el juicio de Dios. En la actualidad, muchos de los pueblos de Dios hacen lo mismo que Acaz. Cambian la aparente inseguridad de creer en un Dios invisible por la falsa seguridad del dinero, la fama, los amigos, los cónyuges, bellas casas, etc. Están realizando un pésimo intercambio. La influencia de un líder tiene el poder de construir o de destruir una organización. Entonces, cuando ese dirigente trabaja motivado por el miedo en lugar de estar motivado por la seguridad, se vuelve peligroso. En el caso de Acaz, el miedo a la destrucción causó una ruptura en su interrelación con Dios, lo que lo llevó a la apostasía. De acuerdo con el comentario bíblico adventista, la mayoría de los gobernantes de Judá habían sido reyes relativamente rectos a partir de este momento. Muchos fueron malvados. El reinado de Acaz señaló el comienzo de la decadencia final de la nación. Ezequías y Josías intentaron detener la marea de iniquidad, pero solo lograron hacerlo transitoriamente. Una nación no puede permanecer mucho tiempo sin justicia y sin buenos gobernantes. Los malos se acarrean automáticamente su propia ruina. La Biblia nos indica que Acaz imitó las prácticas de Acab y de Jezabel en Israel. Llegó a quemar a su propio hijo como sacrificio a Moloc. El impío rey también ofendió descaradamente a Dios cuando mandó edificar los altares en el que ofrecía sacrificios, pensando que conseguiría favores de los dioses paganos. Una persona que está lejos de Dios puede perder completamente el entendimiento. Ahora te puedes imaginar a un líder que esté en esa condición espiritual. Como resultado de esto, el pueblo lo siguió, y las naciones vecinas comenzaron a considerar con desdén al Dios de los israelitas. Aquellos que habían recibido mucho les será exigido. Quienes están en puestos de liderazgo son más responsables por las elecciones que asumen que quienes los siguen en razón de su influencia. Sin embargo, antes de tirar piedras a Acaz, directamente debemos analizar nuestra propia vida. ¿Podrá ser de cierta manera que estemos desviando a las personas de los caminos de Dios a causa de nuestro comportamiento y nuestras actitudes? Acuérdate
de que un ejemplo vale más que 1000 palabras. El rey de Asiria hizo varios cambios en la estructura militar, forzando a los pueblos conquistados a servir en la infantería de su ejército, mientras los asirios ocupaban posiciones más elevadas, tales como la caballería y conductores de carruajes. Este pequeño cambio aumentó el poderío del ejército asirio y posibilitó que lucharan durante todo el año. Y no solamente una vez al año, el rey usó su poder para oprimir con crueldad a las naciones vecinas y a aquellas que osaban desafiarlo. Isaías no fue el único profeta durante el reinado del rey Acaz. Los registros indican que Miqueas y Oseas también actuaron durante ese periodo. Irónicamente, en raras ocasiones Acaz buscaba la orientación de los ungidos de Dios, probablemente porque no quería oír lo que tendrían que decirle. El rey Acaz convirtió la adoración de los dioses asirios en religión oficial de la nación de Judá. Cada vez que los seres humanos intentan instituir una única forma de oración, tanto sea esta cristiana o no, lo que generalmente sucede es que el culto verdadero termina prohibiéndose y el falso acaba siendo promovido. Y esto fue lo que sucedió en Jerusalén. Y también ocurrirá nuevamente poco tiempo antes de que Jesús regrese. Una única religión va a ser instituida por el Estado. No se hagan ídolos ni imagen, no levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas, no se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios. Levíticos 26:1. Recordemos que no estaba en los planes de Dios el que los israelitas fueran gobernados por reyes. Ya había hecho una alianza con el pueblo y les había prometido que los iba a conducir. Si hubiesen sido obedientes a Dios, habrían tenido lo mejor. Sin embargo, insistieron en desear ser como las demás naciones. Las semillas de la obstinación que ellos mismos habían implantado estaban produciendo los frutos que aquella generación estaba cosechando. Al sustituir el gobierno de Dios por el gobierno de los hombres, Israel se posicionó en una situación de riesgo. El paso siguiente fue reemplazar la adoración al Dios verdadero por la adoración a los falsos dioses en un proceso gradual. ¿Estaremos prestando adoración a algún falso dios? La respuesta a una pregunta simple te ayudará a descubrirlo. ¿A qué cosas dedicas la mayor parte de tu tiempo? La caída del reino de Judá se fue dando de manera gradual. En su corazón, el rey Acaz y el pueblo ya habían reemplazado la adoración y la obediencia a Dios por la falsa seguridad de confiar en los hombres. Cambiar a la religión de los asirios fue solamente un paso más adelante, en dirección al precipicio espiritual. Las terribles acciones del asustadizo rey Acaz tienen mucho que enseñarnos. Una lección que podamos aprender es que cuando nos sintamos atribulados por las preocupaciones y los temores, debemos llevar todo a Dios, en busca de su adoración. Otra lección que podemos extraer de esta historia es que la influencia es un don de Dios, que puede ser usada tanto para el bien como para el mal de aquellos que nos siguen. Al mirar hacia nosotros, el mundo espera encontrar personas diferentes que vivan de manera coherente, personas que no solamente hablen acerca de la adoración a Dios, sino que demuestren en la práctica que Dios es el Señor de nuestra vida y que no existe espacio para otros dioses. La recompensa de vivir así es la mejor de todas. Dios nos promete: y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos, cuando tengan canas, todavía los sostendré.
Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Isaías 46:4. Bueno, queridos centinelas, hasta aquí ha llegado este video. Espero que te haya gustado, que hayas entendido que es lo más importante. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en una próxima lección, centinelas.